tema del día. Es un placer saludar a esta hora del día a las 7:18 en Colombia Hoy Radio a la ministra de Vivienda, Catalina Velasco. Nos acompaña de nuevo en nuestros estudios centrales aquí en la Casa de Nariño de Colombia Hoy Radio para hablar sobre la marcha de la vivienda, uno de los principales jalonadores de nuestra economía en Colombia. Ministra, muy buenos días, bienvenida de nuevo. Es un gusto estar Siempre aquí, bienvenida. siempre maravilloso arrancar Aquí el la día pasamos sabroso. en este espacio. Sí, yo los veo contentos. Además que se vino con un look, hay que decirlo, que combina Divino. Perfectamente con nuestra cabina de radio, ¿no? Con naranjita y hace un contraste maravilloso con este fondo que ustedes están viendo a esta hora. Estas ruanitas son tejidos boyacenses que me parece importante resaltar. Se hacen prendas maravillosas en todo nuestro país y las ruanas siempre son buenas para los días de frío. Uy, total. Como Mucho estos frito días. por estos días. 7:19, ministra, comenzamos a hablar de Mi Casa Ya. Hay anuncios importantes del gobierno del cambio. Este año más de 75.000 entregas de Mi Casa Ya están proyectados. Los nuevos parámetros que usted nos comentaba también cuando vino aquí la primera ocasión a Colombia Hoy Radio. ¿Y cómo avanza el programa de Mi Casa Ya en nuestro país, en Colombia? Pues da mucho gusto contarle a la ciudadanía, a las familias, que ya los ajustes de Mi Casa Ya están funcionando, que hemos hecho unas transformaciones importantes, pero sobre todo le hemos dado al programa Mi Casa Ya, que es fundamental para las familias que tienen el sueño de una vivienda, que han ahorrado, que tienen su crédito. Es contarles que ya tenemos los recursos para los subsidios y que ya los ajustes del programa se están implementando con éxito. Entonces quiero elaborar sobre estas afirmaciones. En primer lugar, los recursos. Teníamos enormes dificultades el año pasado porque el gobierno, pues siempre es una jartera hablar de esto, pero es importante que la gente conozca lo que sucedió. Se repartieron los recursos de este año desde el año pasado sin tener la disponibilidad y las familias pues les dijeron que les iban a dar un subsidio y esos subsidios solamente los podemos dar ya este año 2023 en un total de 23.000. El año pasado también, gracias al Ministerio de Hacienda, tuvimos la posibilidad de ofrecer 3.000 subsidios en situación de emergencia y este año ya evolucionó el programa, ya estamos trabajando. Yo les decía a ustedes, a las familias, que había problemas de concentración territorial, la mayoría de los subsidios en Cali, Barranquilla y Bogotá, y el programa ya promueve la construcción de nuevas viviendas en ciudades intermedias. Uno va a Valledupar, a Montería, a Sincelejo, a Tunja, a Pasto, y los constructores, las familias, los alcaldes, las alcaldesas decían, aquí también queremos tener vivienda social y ese es un propósito del ajuste. Y la utilización de instrumentos de focalización. Las asignaciones que ya estamos haciendo en este nuevo modelo nos muestran un énfasis en las familias más pobres, en las personas que tienen Sisbén de categoría A y B, que es el propósito. Obviamente los recursos del Estado son escasos, quisiéramos tener dinero para resolver el problema de más de 1 millón de familias que no tienen vivienda, pero como eso no es posible porque son cifras exorbitantes, pues hay que comenzar con las que más necesitan. Entonces, estamos contentos, ya tenemos avances y sobre todo lo que tú mencionabas al comienzo, los recursos. El presidente Petro ha hecho un anuncio importantísimo la semana pasada. Ha señalado que en la adición presupuestal que se va a presentar con ajustes al Congreso de la República, vamos a tener 1 billón adicional de pesos para Mi Casa Ya. Esto nos garantiza 75.000 subsidios. ¿Y eso qué quiere decir? Que todas las familias que en años pasados, especialmente los últimos 2 años, porque estos son procesos de mediano plazo, no son inmediatos, hicieron su ahorro, pidieron su crédito, ya hicieron su negocio inmobiliario, compraron su apartamento o su casa y estaban a la espera del subsidio Mi Casa Ya para que les entreguen y firmen sus escrituras, pues van a tener los recursos. Así que Mi Casa Ya se fortalece, avanza en el gobierno del cambio y estamos felices porque los ajustes ya están implementados, están en proceso de ejecución. Y es una buena noticia para las familias colombianas. Muy buena noticia. Entonces, ministra Catalina, para
que vayamos aclarando temas. Podemos decir, por definirlo de alguna manera, que el programa ya está nuevamente capitalizado, refinanciado, ¿cierto? Y que eso nos va a garantizar que quienes ya habían empezado el proceso tengan su subsidio. Esa misma refinanciación del programa de Mi Casa Ya va a permitir que la proyección que ustedes han hecho del programa con estos nuevos ajustes, llegando a regiones, descentralizando el programa, sí se pueda llevar a cabo. Esa nueva financiación va a permitir tener una buena cantidad de subsidios, no para quienes ya habían iniciado el proceso, sino para quienes quieren iniciarlo de cero de aquí hacia adelante. Correcto. En el gobierno pasado se le había dicho a las familias que compraran su vivienda, pero no había el respaldo presupuestal. El presidente Petro nos garantiza el respaldo presupuestal pidiéndole al Congreso la adición. Ese es el primer punto. Y para el futuro, ¿cuáles son las expectativas? Pues vamos a incluir, y esto ya se hizo en la nueva ponencia del Plan Nacional de Desarrollo, 50.000 subsidios al año, para un total de 200.000 subsidios en el año 23, 24, 25 y 26, que es el gobierno del cambio. Ajá. Exactamente, por un valor de 6 billones de pesos. Son unas cifras inmensas, son recursos que se inyectan al sector de la construcción, y eso es virtuoso en términos económicos porque llegan especialmente a trabajadores, mano de obra no calificada, en todos los proyectos de vivienda de nuestro país. No, pues esas son muy buenas noticias, ministra, para la gente que está conectada entonces con nosotros y que dice, no, pues entonces vamos a hacerlo porque queremos tener nuestra casa propia. Veo que ya está habilitada desde el 10 de abril la plataforma para la solicitud de estos subsidios, pero ¿cuáles son, recordémosle, ministra, los requisitos a las personas que quieren aplicar el subsidio de Mi Casa Ya? Bueno, las familias que quieren un subsidio, por supuesto, no deben tener vivienda. Es para las que nunca lo han tenido, y eso es importante. Que no hayan recibido un subsidio de vivienda anteriormente, que en la encuesta SISBEN estén entre A1 y D20. Hemos excluido las familias que están en nivel D21 porque son familias que tienen una condición socioeconómica más acomodada, y hemos preferido a quienes más necesitan. Y por supuesto, en este año 2023, que es la etapa de transición, donde vamos a dar subsidios para los proyectos que ya están listos, deben firmar su escritura en un plazo no mayor de 6 meses. Es decir, que ya estén listos. Son para los que se les había ofrecido un subsidio y no había soporte presupuestal, y nosotros dispusimos los recursos para resolverle el problema que se había causado anteriormente a esas familias, que son 52.000. Ministra, quisiera recalcar algo que usted menciona, la transición. ¿Cómo avanza esa transición? Sí, eso es muy importante porque lo hemos conversado con todas las instancias del sector de la vivienda. ¿Por qué estamos en esta dificultad? Porque el gobierno pasado le dijo a las familias, hay subsidios para todos, pero no cumplió, no se dispuso el recurso presupuestal, y estábamos hablando de recursos de billones y billones, no había plata. Llegamos nosotros, encontramos este problema y lo hemos ya resuelto en el Plan Nacional de Desarrollo y en la adición presupuestal. Entonces, en la transición se le va a entregar subsidios a las familias que estaban listas, que no había la plata y que estaban a la espera. Y por eso, en la transición se asignan a las familias que van a firmar la escritura de su vivienda en los próximos 6 meses. Ustedes saben pues que construir una vivienda toma años, hacer el ahorro y el crédito toma varios meses. Entonces es para resolver este problema causado por promesas falsas. Ministra, me hacen una pregunta aquí, Teresita Ruiz desde Sogamoso, en el departamento de Boyacá, la ciudad del sol y del acero. Bueno, pregunta, ministra, ¿puedo acceder a este programa de Mi Casa Ya a sabiendas que soy una persona sola, cercana a la pensión, y siempre ha sido contratista? Claro que sí, no hay ninguna restricción ni en la composición del hogar, ni en el origen de los ingresos, ni mucho menos pues en la edad de las personas. ¿Qué debe cumplir la señora Teresita de Sogamoso, donde estuve hace unas semanas y me encanta ir a Boyacá, siempre estoy allá? La tierra de mi abuela. Además, con Lugo boyacense. Me encantan las montañas. Le podemos decir que
ella no haya tenido, que no tenga vivienda, que no haya recibido subsidio, que esté en Sisbén entre A1 y D20, que haya hecho el ahorro, que tenga el crédito y que vaya a firmar su escritura en los próximos 6 meses. Si apenas está iniciando el proceso, no es de los que ya están listos para recibir el subsidio, y esto es de interés de todos los que están escuchando, porque las familias quieren comenzar, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Su ahorro y su solicitud de crédito, porque el subsidio lo que hace es que completa el cierre financiero. Una vivienda vale entre 90 y 150 salarios mínimos, digamos entre 100 millones y 170 millones. Esos son las cifras de la vivienda de interés social y prioritaria. Y los subsidios son de hasta 30 salarios mínimos, es decir, que la gente hace un esfuerzo y el gobierno del cambio le completa para que cumpla su sueño. Uh-huh. Ahora, ministra Catalina, esto es Mi Casa Ya, que tal vez es uno de los programas bandera de subsidio de vivienda, pero hay otros programas con los que los colombianos, de acuerdo a sus necesidades y a sus alcances, puedan cumplir ese propósito familiar de tener casa. Esa es una muy buena pregunta, porque Mi Casa Ya viene desde hace 8 años. Sí. Es un programa, digamos, de Colombia. Ya es patrimonio del Estado colombiano y de la sociedad colombiana. Pero nosotros hemos encontrado que en los últimos 30 años se ha dejado de lado algo muy importante en materia de vivienda, y es el déficit cualitativo de vivienda. Más de 4,5 millones de construcciones de viviendas tienen una situación física precaria. Uh-huh. Digamos, coloquialmente uno puede llamar que son ranchos, ¿cierto? Son casas de madera, casas con piso de tierra, sin un baño, sin un inodoro, sin una conexión a agua potable, alcantarillado, que la lluvia los afecta directamente, que la gente vive en hacinamiento. Encontramos un problema sin atender desde hace más de 30 años. Más de 20 millones de personas en Colombia viven en situación precaria. Y el programa Bandera, el sello del gobierno del presidente Petro, del gobierno del cambio, es el programa Cambia Mi Casa, que lo hemos venido estructurando y que ya está avanzando. ¿En qué consiste? En mejoramientos de vivienda. Nosotros entendemos que los mejoramientos de vivienda deben hacerse en el campo, deben hacerse en los pequeños municipios, deben hacerse en las zonas más alejadas de las ciudades colombianas, porque las familias necesitan un baño, necesitan un techo, necesitan un piso, necesitan una cocina. Vamos a invertir 1 billón de pesos al año para hacer 100.000 mejoramientos de vivienda cada año. Estos serán 400.000 en todo el gobierno 23, 24, 25 y 26. 7:31, ministra de Vivienda Catalina Velasco, en los micrófonos, en los estudios centrales de Colombia Radio. Ministra, hemos visto en los medios de comunicación la información sobre unas cifras de vivienda nueva, de construcción y de acceso a la vivienda nueva en Colombia. ¿Cuál es la realidad del tema de la vivienda? ¿Cómo avanza el tema de la construcción de vivienda nueva y el acceso a la misma? El sector de la vivienda es un sector muy importante en términos económicos en nuestro país. 1 de cada 5 empleos formales son personas que trabajan en el sector de la construcción, es mano de obra no calificada, llega dinero a las familias a través del empleo que genera el sector de la construcción. Pero tenemos que entender la situación macroeconómica del país. Tuvimos en el año 20 y 21 una pandemia y ahí hubo una enorme contracción económica. El sector de la vivienda jalonó en el año 21 y 22 y es como una burbuja. Lo que se restringió en el año 20 y 21 se creció, se aumentó en el año 21 y 22. Y ya en este momento estamos en la estabilización. Entonces, hablar, digamos, de la debacle del sector de la construcción tal vez no es lo más preciso, no es lo más riguroso económicamente. Veníamos a un ritmo de crecimiento importante, tuvimos un bajonazo generado por la pandemia, un incremento de reactivación y ya se está estabilizando. Estamos hablando de las preventas, de las construcciones y además hay coyunturas macroeconómicas exógenas.
uno puede hablar hasta de la situación internacional de la guerra de Ucrania, las tasas de interés, las tasas de cambio, la inflación global que afecta a los países desarrollados, todo eso nos impacta y uno ve que el sector de la construcción es estacional y por supuesto las cifras de los primeros trimestres siempre son inferiores a las que se presentan en los meses siguientes de todos los años. Ministra, usted mencionó, y retomando un poquito el tema de Cambia mi casa, que es el proyecto bandera del gobierno del presidente Gustavo Petro, una palabra también muy importante que es agua potable. ¿Cómo vamos en ese punto en los distintos territorios en el país? Bueno, maravillosas noticias. Lo que les gusta, lo que les gusta. Nos salta el chip. Dígalo, Miren, ministra. en Colombia tenemos problemas serísimos de agua potable y saneamiento. 12 millones de personas no tienen agua potable de calidad. La mitad de las aguas residuales, es decir, lo que se sale en las alcantarillas, llega a las fuentes de agua, a los ríos, a las quebradas, al mar. ¿Y cuál era el problema que teníamos nosotros? Llegamos y encontramos que el ministerio no tenía la capacidad de valorar técnicamente los proyectos de inversión y había 6.5 billones de pesos en proyectos haciendo fila en el ministerio, guardados entre los cajones. Y nosotros encontramos esas dificultades y nos aplicamos a hacer la valoración técnica de los proyectos de inversión, que son acueductos, alcantarillados, plantas de tratamiento de aguas residuales, son las inversiones físicas que se necesitan en los municipios para avanzar en materia de agua potable. Hemos ya validado técnicamente, dado viabilidad a más de 100 proyectos por un valor de 1.5 billones de pesos que están listos para comenzar las inversiones. Y los recursos el año pasado, en la edición que se realizó en el mes de octubre, noviembre, si no recuerdo mal, en el último trimestre, se destinaron recursos adicionales. En la actual adición también están. Así que estamos listos para iniciar los procesos de inversión por los recursos disponibles y esperamos que el Congreso nos dé más. Podríamos hablar de 1.5 billones de pesos en inversión para dar un salto inmenso en las capacidades del país. Así que ordenamos la casa en el Ministerio de Vivienda, en el Viceministerio de Agua. Estamos listos para arrancar los proyectos de inversión. Yo digo que vamos a sembrar agua este año y vamos a cosechar agua el año entrante. Y esto será una alegría para los pequeños municipios, para los sectores rurales, para los departamentos donde nunca se ha metido plata y la gente se baña con una totuma. Guajira, y esa por ejemplo, por poner uno de los más grandes ejemplos en ese sentido. Exactamente. La gente se baña con totuma Todavía y los con que totuma. están oyendo saben lo ¿Qué que es eso? es no tener un vaso de agua para tomar. Ministra, Son, perdóneme, Sí, Johan, señor. 100 proyectos, ¿no? Tenemos 100, Aproximado. ¿Y en qué zonas? tenemos 100 listos en Listos todo ya, el país. En todo el país. Y tenemos en el horno, digo yo, unos que tienen unos ajustes que durante las próximas semanas van a estar listos. Realmente un trabajo técnico extraordinario en el Ministerio de Vivienda para que podamos este año sembrar agua y el año entrante cosechar agua en todo el país. Me gusta eso. ministra, no, parece que lo que usted mencionó ahorita del programa Cambia mi casa generó bastante interés en la gente, porque por aquí están algunos seguidores preguntando, porque ya hablamos de qué trata Cambia mi casa, que básicamente es un programa muy interesante de mejoramiento de vivienda, que por cierto, en estas grandes ciudades pensamos que eso no ocurre, pero todavía hay gente que no tiene un baño, que no tiene una cocina medianamente tierra. digna, que Sí. tiene un piso de tierra o un techo de latas. Así Y eso es. todavía pasa. Lo que pasa es que centralizamos la vida y creemos que eso todavía no, que eso ya no Que no ocurre, sucede. que eso no sucede. Y entonces hay seguidores que preguntan cómo focalizan ustedes esas ayudas, a quiénes llegan o qué tiene que hacer la gente para hacer parte de Cambia mi casa. Bueno, lo primero que queremos decir es que queremos llegar a todos los municipios de Colombia. Hay en Colombia más de 1.000 municipios de categoría 4, 5 y 6. Son los municipios pequeños. Y al sector rural. Vamos a tener diferentes operadores y esta es otro de los elementos transformadores, otro de los elementos del cambio.
El programa de vivienda nueva del que hablamos antes, Mi Casa Ya, lo hacen las constructoras y construyen viviendas nuevas, pero tenemos organizaciones populares de vivienda, tenemos cooperativas, tenemos pequeñas empresas en los pequeños municipios que pueden realizar 10 mejoramientos, 20 mejoramientos, hacer unas pequeñas inversiones. Fíjense que eso también tiene un propósito de desarrollo económico. No es lo mismo 1 billón de pesos a través de las grandes constructoras en las grandes empresas, en las grandes ciudades, que está bien, digamos, no estoy diciendo que lo vayamos a dejar de hacer, ni que sea incorrecto, ni que no sea productivo, continúa. Pero cuando uno dirige recursos a pequeñas empresas, en pequeños municipios, la plata llega de otra manera a otro lugar. Se mueve la economía. Exactamente. En las familias, en las comunidades, en las cooperativas, en las pequeñas empresas, en los emprendimientos. Estamos haciendo ya la convocatoria para que estas pequeñas organizaciones productivas de diferente índole que están en las comunidades tengan la posibilidad de participar económicamente, operativamente en estos que programas. es algo que tanto ha insistido el presidente Gustavo Petro, ¿no? Ese sentido de asociatividad en las pequeñas comunidades para que participen en programas como este y se extiende a otros ministerios, pero qué bueno, porque además se sienten partícipes de ese cambio. Es la economía popular. Nosotros cuando construíamos el programa de gobierno en tiempos de campaña y consultábamos tantas fuentes, encontramos en Argentina esta gran experiencia de la economía popular y es ofrecerle oportunidades a las pequeñas unidades productivas para que hagan parte de la economía y ya lo estamos poniendo en marcha. Ejemplo como lo que se vive en Argentina. Las mutuales. Exactamente. De construcción también, las organizaciones populares son muy fuertes allí. Me hace una pregunta Adriana Quintero también, ministra, creo que usted ya lo había resuelto aquí, pero para reiterar el tema de las personas que ya tenían el crédito y tuvieron que esperar porque no había plata. Tal cual, así es. Bueno, me dice la señora Adriana, solicitó mi crédito con subsidio Novis desde el año pasado y a inicios de este fue desembolsado el crédito y el alivio financiero no fue aplicado porque me dijeron que ese programa se había cancelado a finales de diciembre del año pasado. ¿Qué va a pasar con el tipo de alivio? Es así. Fíjense que en el momento después de la pandemia, con el propósito de reactivar la economía, se ofrecieron subsidios a la tasa de interés a viviendas no bis, es decir, viviendas de valor medio y de valor alto. Y son recursos inmensos, un montón de dinero, y nosotros no tenemos duda que, por supuesto, los recursos públicos deben llegar a la gente que más lo necesita. Estábamos dándole subsidios a la tasa a apartamentos de 400 y 500 millones de pesos y creemos que pues una persona que emprende, digamos, un crédito para un inmueble de ese valor, pues tiene como por su propia cuenta salir adelante. Son las familias más pobres en las que nos concentramos porque pues los recursos públicos son escasos. Muy bien, ministra Catalina Velasco, como siempre, un placer, abiertas las puertas con los tejidos de Boyacá. ¿Cómo va Pink Floyd? La música de Pink Floyd, que le gusta tanto. Ah, sí. Creo que ella quedó, está en el playlist de Pink Floyd. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Preocupada. Vuelve el grupo, bueno, ya sin... Quedé sorprendida, pero un día les comparto mi playlist. Eso. Ay, sí. La ministra ochentera. Que le gustaba el rock, ojazos. dijo, aquí estamos. Vea, la ministra tiene unos ojazos y una sonrisa que, mejor dicho, Muchas gracias. sí, Y trabajando ministra. por los colombianos. Los Y una necesitan. playlist ochentera que un Ochentera. día les Suena delicioso, comparto. seguramente. Sí, la mejor generación. Sin duda. sin Un duda. viernes, ministra, cuando haya tiempo, yo sé que va a estar muy apretado, siempre muy apretado en la región de la ministra, va- pero va que venga mucho a las y regiones. ponemos el playlist. Sí, Sí, porque está en las cuando hay una regiones de esas. Sí, no, siempre la ve uno Sí, en las mañana regiones. madrugo al valle. Por ejemplo. ¿Qué va a hacer en el Valle? Cuéntenos un poquito antes de irse. Bueno, vamos a trabajar con la alcaldía de Cali porque hemos visto que uno de los requisitos de Mi Casa Ya en este nuevo momento es la aplicación de la encuesta Sisbén. Y muchos municipios van bien y en el Valle necesitamos un esfuerzo adicional para que se le aplique a las familias y vamos a trabajar arduamente con el señor alcalde de Cali para que esto avance rápidamente. Esta es
Colombia Hoy Radio, emisora web conectada con todas las regiones, voces y valores del país diverso. Colombia Hoy Radio.